se anima a decir de frente las cosas, salvo Harari, quien habla de las claves del siglo XXI, haciendo referencia a la nueva situación de la humanidad. Pero yo sugiero que para pronosticar el futuro, digamos así, declive de Estados Unidos, veamos, pongamos atención a los discursos prevalecientes en nuestro tiempo ahora. Nosotros, por una parte, escuchamos a Vladimir Putin hablar de un mundo multipolar. ¿Qué quiere decir, señor Putin, con eso? Quiere decir que el orden vigente, que es el orden bipolar o tripolar entre Rusia, China y Estados Unidos, debe desaparecer. Lo que el señor Putin no dice que el orden multipolar al que tanto hace referencia no tiene nada que ver con la independencia de estados-nación independientes. Lo que él está proponiendo, entre comillas, entre líneas, es la formación de bloques regionales de administración, dependientes de un parlamento, ya sea este europeo, sudamericano, asiático, africano. Eso, señores, es la Agenda 2030, no es un invento de Putin, eso es la Agenda 2030. Veamos nosotros la figura del parlamentario superestatal que ha aparecido en nuestra práctica política. No sé si está en la Constitución, la verdad, creo que no. Pero ¿a qué obedece esta figura del Parlamento Sudamericano? ¿Qué es lo que se aspira a lograr con esta figura? Obviamente es también la constitución de bloques regionales. Estamos hablando, señores, de la pérdida de la soberanía de los estados nacionales. Eso es lo que podemos ver por el discurso oficial. En este momento, señores, están debatiendo los candidatos presidenciales en Canal 11 y vean mi sorpresa, otra vez entre comillas, al escuchar al señor Quiroga, defensor del liberalismo, del crecimiento, de la libre empresa, de primero la cuestión del negocio, ¿no? El que decía que como la tierra, cuando es de todos, no es de nadie, por tanto hay que privatizarla, decía el señor. Él habla de que hay que proteger el clima ahora, hay que prevenir el cambio climático, todo el eslogan lo está repitiendo. Sin embargo, no dice nada sobre los transgénicos que este gobierno ha aprobado hace una semana. Es evidente lo que está pasando, no sé si ustedes se dan cuenta. La situación histórica política de nuestros países no está dependiendo tanto de las circunstancias o voluntades de estos actores, sino es un guión que viene de más arriba. Estamos, señores, en el momento de las corporaciones. La plata que viene de BlackRock es inimaginable. Vanguard es la otra gran consorcio financiero que es capaz de quebrar estados si así lo quisiera. Ese es el contexto que yo creo que puede darnos a pronosticar cuándo caerá Estados Unidos. Y cuándo caerá Estados Unidos, yo humildemente me aventuro a decir que dentro no más de 10 años. ¿Por qué? Porque el señor Harari lo dijo muy bien. El avance tecnológico es inminente y misericordia y llega un momento en el cual quien posea la tecnología, que estamos hablando de lo que dice Harari sobre hackear al ser humano, esto cambiará las bases de la guerra en el futuro. Quien logre esta tecnología, es decir, hablamos de un esquema multifactorial, hablamos de tecnología 5G más nanotecnología, más planes de pandemias, ojalá que no nos pase nada aquí, planes de pandemia, y todo esto dirigido al control de la sociedad. Eso yo creo que ya lo conocen, lo han escuchado, pero por favor, les pido enfocar, ver estas señales que se ven en el medio cotidiano y ya aventurarnos tal vez a hacer otras interpretaciones un poco más interesantes. Muchas gracias. Gracias a ti, Anatoly. Y esto nos lleva también a una cuestión y la vamos a dejar quizás para otros conversatorios, pero quisiera que alguno de ustedes tome nota y si se anima a desarrollarla en un próximo conversatorio. La cuestión de la soberanía y su conceptualización y cómo quizás para los tiempos que vemos atestiguando en vivo y en directo, quizás ya no nos basta solamente la concepción clásica, política o hasta filosófica de lo que es la soberanía como tal, entrando a esta
a esta nomenclatura de macroestados, supraestados. ¿Habrá sido así siempre o es que acá recién de nuevo nos estamos reconectando con cosas que los mundos previos anteriores hacia lo que ha sido el auge de la modernidad han omitido? Dejo ahí la cuestión, pero es para trabajar, es para no solamente quedarse con el concepto como concepto oleado y sacramentado, sino para desarrollar nuevas posibilidades sobre, en este caso, el concepto de soberanía. No sé ya si la palabra quede bien dada, estatal solamente, como tal. Nada más. Adelante, Juan Manuel. Bueno, cuando hablaban sobre los Estados Unidos, vos mismo hacías mención sobre esta pérdida de trabajo que van a tener cierto segmento empobrecido de ahí. L- los medios de comunicación en su campaña contra Trump se han obsesionado con estos estudios para mostrar que el votante de Trump era un tipo inculto que no ha pasado por una buena educación universitaria, un sujeto pobre, del pasado, ideas arcaicas, conservadoras, no está la moda liberal que promulgan las universidades más contemporáneas. Prácticamente es alguien que vive anclado en una clase media similar a lo que pintaba Marcuse, una sociedad donde está el hombre trabajando el resto del día y simplemente le queda un poco tiempo para tratar de disfrutar de los vicios que trae la sociedad capitalista avanzada. Pero ¿qué es lo que llama la atención de esto al calificar a este grupo de gran magnitud en los Estados Unidos, o si no podría decirse una gran mayoría de allá, como un sujeto inculto y atrasado, un mero obrero? Simplemente trata de entender de que también el discurso que viene en contra de la inmigración nace de estos segmentos atrasados. No viene esto de los grandes elementos ilustrados. Podríamos decir que sí, los segmentos supranacionales son los que fomentan esto, pero al mismo tiempo no tienen tal vez ese vigor dentro ya de un aspecto político interno, democrático, para tratar de movilizar estos segmentos. Es lo que quiero decir, que la inmigración no está impulsada en sí por el mismo gobierno. South Park lo caricaturizaba de manera ejemplar para mí a este sujeto pobre, inculto, que habla en contra de la inmigración, está completamente rencoroso de haber perdido su trabajo de chofer, camionero, albañil, constructor, vos mismo lo decías, que eran segmentos que el blanco ya no lo quería hacer, pero al mismo tiempo es el blanco quien lo hacía, en esa ambivalencia de clase que se estaría viviendo. Pero yo entiendo que hay un segmento que de alguna manera vive en estos grandes grupos y no pasa solo en los Estados Unidos, no es un fenómeno propio de allá en el que digamos, hay una élite que quiere votar a los inmigrantes porque es racista y clasista, sino que mayormente está impulsada por estos segmentos. Me recuerdo ejemplos y videos que podrían ser muy cercanos para nosotros, como el caso del Perú, donde los comerciantes mismos amenazaban, o sea, comerciantes pobres de segmentos populares que vendían panes, hamburguesas, salchipapas, segmentos empobrecidos, quienes tenían un rencor acérrimo hacia el venezolano. Decían que aquí a venezolano que es visto va a ser venezolano quemado, venezolano colgado, o veneco, ni siquiera venezolano veneco, o sea, términos despectivos. Mismo en la misma feria de la 16 se ve que de alguna manera hay ese odio hacia el inmigrante porque le ven como una competencia, lo ven como aquel que se está robando el trabajo. Hay también un caso ejemplar que se hizo viral hace un par de años en Chile, donde un venezolano está discutiendo con un comerciante y creo que se agarran a navajazos en plena avenida y terminando un show dantesco. O sea, el odio hacia el inmigrante no nace de un segmento aburguesado ni elitista, sino nace desde el sector más empobrecido. ¿Y por qué nace dentro de este segmento? Porque obviamente este grupo es el que de alguna manera está compitiendo por ese trabajo.
El inmigrante que va a otro país, entre comillas, desarrollado, mínimamente podríamos afirmar que es un país que ha consolidado una economía de mercado más amplia y que abarca mucho más, tiende a tal vez relegarse, estar atrapado en un segmento empobrecido, que no hay mucha visión, ni hay mucha salida, y la gran mayoría se encuentra en esto. Pero cuando ve a un grupo masivo que llega y se roba su trabajo, se roban su oportunidad tal vez de lograr ascender socialmente, económicamente, culturalmente, políticamente, es una necesidad esta tendencia anti-inmigración, porque nosotros no podemos entender, porque hay esa lectura demasiado fácil de ver que, porque allá el musulmán, el negro, el africano es tal vez el segmento oprimido, va a ser más condescendiente con el latino, pero la realidad no sucede con eso. La misma discriminación entre los mismos sectores grupales de los Estados Unidos, sectores afroamericanos hacia el latino, existe y es evidente. No es un segmento que ha entendido que hay una conexión histórica que tiende a tener una esencia de lucha conjunta, sino que nace tal vez dentro de una posibilidad de competencia, de ver al otro como el enemigo, porque la misma Silvia Rivera hablaba en esto de cómo esas violencias encubiertas existían, esas jerarquías aún persistían entre diversos segmentos y clases. Ella ponía que el campesino no podía ser visto similar para aquel cholo que ha vivido en la ciudad, y ese tampoco podía ser como el mestizo, ni tampoco este como el blanco. O sea, había una constante discriminación, una completa inconexión y una incompatibilidad de aceptar y vivir conjuntamente. Entonces, cuando ven que tu segmento está siendo agredido masivamente por un otro que es masivo y viene del exterior, obviamente nace desde esta, desde este segmento popular más inmenso y más grande que podría haber dentro de una región. Y ellos son los que impulsan la nación. Yo simplemente trato de entender de que no viene este discurso como una necesidad dentro de las grandes jerarquías ni órdenes políticos, porque a ellos les beneficia. Muchos de estos promotores que van en contra de estas políticas anti-inmigración vienen de segmentos aburguesados, grandes empresas, porque ven al inmigrante como una mano de obra barata, alguien que simplemente va a renunciar a sus derechos laborales. Aquí mismo yo escuchaba que muchos un inicio tal vez de la inmigración venezolana preferían contratar a un venezolano inmigrante porque de alguna manera se evitaban de cumplir con los beneficios sociales, pagar las indemnizaciones, los registros y los problemas y las obligaciones que te obliga una relación laboral. Entonces, son son congruentes tal vez con eso entre los segmentos más opresores y aquellos segmentos que critican a las políticas anti-inmigratorias. Entonces, yo veo que también que no estamos invisibilizando a aquel segmento más empobrecido que es tal vez el motor que va en contra de la inmigración. Bien, Juan Manuel, ¿acabaste o no sé? ¿Se te Sí, sí, desactivó el sí. micrófono? Ah, ya, está bien. Sí, ya dos puntos, ¿no? Sobre esto. Bueno, que lo has tocado. Se trataría entonces de una cuestión entre conflictos de valores, de aquellos que están llegando versus los que ya estaban ahí como sectores migrantes anteriores. Si para una referencia puede servir esta película Pandillas de Nueva York, al principio en lo que se encuentran dos sectores, son blancos, son pobres y están en las, vamos a decir, periferias de lo que es la ciudad de Nueva York y se enfrentan nativos versus, no me acuerdo el otro nombre, pero supuestamente los nativos eran los que han llegado más antes, por tanto no son nativos nativos, como los pieles rojas, digamos ahí, no. Ellos ya incluso le dan otro concepto, otra carga valórica hacia lo que tiene que ser el nativo, que aquí lo podríamos llamar como el que ha nacido acá, distinto al que ha nacido en Europa, podría ser, y ha llegado de manera migratoria hasta ahí.
Hay un conflicto, entonces ahí se ve entre lo que es las condiciones y las clases bajas, pero este conflicto